Buenas tardes, doctora. Nuestro grupo es el número 7 y está conformado por Juan Diego Rojas Machado, Diana Lucía Rojas Cruz, Laura Daniela Poveda Sendales, Paula Vanessa Agredo Barrios y Valeria Moreras Valcárcel, que soy yo. Nosotros vamos a exponer nuestra ficha jurisprudencial, que es la resolución de contratos, donde, bueno, llegó a sentencia de casación. El demandante es Luis Carlos de la Parra, el demandado es Carlos Alberto Oliveros Gómez, el magistrado oponente es Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Eso estaba bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil y fue realizada el 12 de agosto del 2003. Los hechos de la demanda son los siguientes. El número 1 es el señor Luis Castillo de Parra promovió un proceso ordinario donde solicitó que se declarara resuelto el incumplimiento del demandado un contrato de promesa de compraventa celebrado el 11 de julio de 1975 del inmueble San Martín, hoy en día conocido como Esparto, ubicado en Suecia, Cundinamarca. Se decreta la restitución de con sus anexidades, mejoras, dependencias y frutos naturales civiles desde la fecha que fue recibido hasta la fecha de entrega. Y se le condenará al pago de perjuicios causados con el incumplimiento y se ordenará las restituciones mutuas, incluyendo el valor de perjuicios y frutos, teniendo en cuenta el demandado como poseedor de mala fe. Además, eso solicitó que se declarara disuelto el mutuo consenso tácito el contrato de promesa. El segundo hecho es que el demandante prometió una venta del demandado el inmueble antes del referido, como consta en el contrato celebrado el 11 de julio de 1975. En el contrato se terminó en cuanto al precio del pago se iba a dividir en dos. Uno, la subrogación que el pretendiente comprador demandado afectará al asumir las obligaciones a cargo del prometiente vendedor demandante, que surjan el proceso ejecutivo actualmente que cursa en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá refería con el Banco Ganadero contra Luis Castillo de Parra e Irma Murriel de Castillo. Y por otra parte, el pago de una suma de 400.000 pesos cancelados así: 100.000 a la firma del contrato de promesa, 50.000 en un cheque para el día 1 de agosto de 1975. El saldo de 250.000 pesos a la firma de la escritura pública. El tercer hecho es que el demandado no cumplió con lo estipulado en el contrato de promesa, pues vamos a pararlo ahí. El tercer hecho es que el demandado no cumplió con lo estipulado en el contrato de promesa, pues no hubo una subrogación de las obligaciones que había contraído con el demandante con el Banco Ganadero. Por lo tanto, Luis Castillo pagó la obligación con el Banco Ganadero por un total de 974.106.069 pesos. El cuarto hecho es la entrega material del lote le realizó el demandante al demandado el 12 de julio de 1975 hasta el 22 de enero de 1985, que hubo hasta la presentación de la demanda, el demandado no le ha devuelto el propietario. El quinto hecho es que el señor Oliveros había promovido un proceso ejecutivo en contra del demandante para que se le otorgara la escritura pública que perfeccionara el contrato de promesa donde que este proceso se declaró aprobada la excepción de contrato no cumplida formulado por el señor Castillo Parra y con el fallo que confirmó el Tribunal Superior de Bogotá. El sexto hecho es que el señor Olivero se encuentra en mora para hacer la entrega del inmueble desde el 11 de septiembre de 1975 de acuerdo con las obligaciones emanadas en el contrato de promesa. El séptimo hecho es que la escritura pública para que se diera el perfeccionamiento del contrato de promesa nunca se firmó, ya que el señor Oliveros no pagó el precio convenido. El octavo hecho es que el demandado contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y las excepciones. En cuanto a las pretensiones, se pide que se declare resuelto el contrato de promesa de compraventa que celebraron las partes, asimismo que se dé la restitución del bien objeto en este contrato con sus correspondientes mejoras, anexos, frutos naturales y civiles que se dieron desde la fecha en que fue recibido el bien, que se condene al pago de perjuicios causados por el incumplimiento, eh, y esto como considerando al demandado como un poseedor de mala fe. En cuanto a las pretensiones subsidiarias, que se declare disuelto el contrato de promesa por un mutuo consenso tácito, también que se ordene la restitución del bien inmueble al demandante, inmediatamente sea ejecutoriada la sentencia y que las restituciones mutuas
a las que hubiera lugar se descontarán previamente el valor de los frutos que el bien hubiera podido producir en su momento. Entonces, eso por el lado de las pretensiones. Y en cuanto a las excepciones que se proponen, entonces está la de contrato no cumplido, la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, la falta también de notificación de la demanda en su debida forma y, por último, la violación al debido proceso y, asimismo, al derecho de defensa. El juzgado de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda, declarando el contrato resuelto por incumplimiento, la restitución del bien y demás pretensiones. En segunda instancia, revocó la decisión proferida en primera instancia, declarando probada la excepción de contrato no cumplido propuesta por el demandado. Se negaron las pretensiones principales y subsidiarias y además se condenó al actor en costas. El problema jurídico de la sentencia es: se encuentra el tribunal de segunda instancia desconociendo el principio de cosa juzgada al contrariar la decisión proferida en el proceso ejecutivo anterior. Vamos a hablar ahora de las consideraciones de la Corte y de las razones principales por las cuales esta corporación decidió casar la sentencia del tribunal de segunda instancia. Vamos a centrarnos en el cargo segundo del recurso de casación, dado que este es el que finalmente prospera. Allí la Corte realiza un extenso análisis sobre el principio de cosa juzgada, dado que en el proceso ejecutivo que se realizó anteriormente, el juzgado decidió que quien debía, en primer lugar, cumplir con sus obligaciones determinadas en el contrato de promesa de compraventa era el promitente comprador, quien es el demandado en este proceso, el señor Oliveros. Esto fue contradicho por el Tribunal de Segunda Instancia. Es por esto que la Corte decide entrar a analizar el principio de la cosa juzgada, y allí dice que la cosa juzgada tiene tres elementos, dos objetivos, los cuales son la causa y el objeto, en donde la causa responde al por qué y el objeto al qué, y un elemento subjetivo que son las partes. Finalmente, la Corte concluye que en este caso sí confluyen estos tres elementos y por lo tanto sí se configura la cosa juzgada. Es decir, que concluye que el Tribunal de Segunda Instancia sí cayó en un error al contradecir lo que se había dicho en el proceso anterior, en el proceso ejecutivo. Es decir, que el demandante en este proceso tiene la razón y el señor Oliveros debió, en primer lugar, subrogarlo con sus obligaciones ante el Banco Ganadero para que éste posteriormente cumpliera sus mismas obligaciones. Cosa que entonces, al incumplir el contrato de promesa de compraventa, primero el señor Oliveros, que es el demandado, se le otorga la oportunidad o el derecho al demandante, que es el promitente vendedor, de no continuar cumpliendo con sus obligaciones y de reclamar el incumplimiento del contrato, la resolución del mismo, la restitución del bien, el pago de los frutos y el pago de perjuicios, como lo pretende en esta sentencia, en este proceso. Por lo tanto, la Corte le da la razón al demandante y le reclama al Tribunal de Segunda Instancia el haber desconocido la cosa juzgada en el anterior proceso, porque no había lugar a dudas de que quien había incurrido en un incumplimiento primero había sido el demandado. Por lo tanto, la Corte decide acceder a las pretensiones del demandante y al pago de los frutos y las mejoras, que previamente debe ser valorado y evaluado por un perito experto, que lo determina la misma Corte en este proceso. Decisión. La Corte Suprema de Justicia, antes de dictar sentencia, decretó la práctica de un dictamen pericial para establecer el valor de los frutos naturales y civiles producidos por el inmueble, los deterioros sufridos, las expensas invertidas en la conservación de la cosa.
No hay lugar a condena de costas por la prosperidad del recurso. El ordenamiento jurídico colombiano requiere de unas fuertes bases que sostengan el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Una de estas es un principio tan importante como lo es el de la cosa juzgada, la cual otorga firmeza a las decisiones proferidas por los jueces y a su vez confiere seguridad jurídica al ordenamiento. Por lo tanto, es correcto lo determinado por la Corte al señalar el error cometido por el tribunal al haber desconocido lo resuelto anteriormente en el proceso ejecutivo, y en consecuencia casar la sentencia aceptando lo dispuesto en la demanda que se refiere al incumplimiento del contrato por parte del demandado, al no haber subrogado la posición obligacional del demandante. Dicho quebrantamiento le otorga automáticamente a la parte cumplida el derecho de inobservar a sus siguientes obligaciones y reclamar la resolución del contrato. Por consiguiente, acierta la sala al acceder a las pretensiones de la demanda, resolviendo el contrato y ordenando la restitución del bien, además del pago de frutos y perjuicios reconocidos por el perito experto.